Vaig a presentar a una persona que té cara de jovenet, però es deu de tindre grans com un home. Íñigo Errejón. Bé, comencem com sempre donant les gràcies a tant i tants voluntaris que estan fent la campanya de la gent, a tota la gent que sense demanar diners als bancs, que sense demanar favors als poderosos està donant una lliçó democràtica i està fent història. Nosaltres no fem campanya, nosaltres estem fent història. Nosaltres no estem guanyant unes eleccions, estem guanyant la pròxima dècada per viure junts. La gent normal fent política, som poble, som país i anem a recuperar les institucions per a la gent. I ho explicava... Ho explicaven els companys abans. Tots els partits estan tancant la campanya a Madrid i nosaltres estem tancant la campanya i volíem tancar la campanya específicament a València perquè el País Valencià va ser per molts anys exemple de corrupció i ara està sent exemple de dignitat i de canvi polític. Per això volíem estar així, per això volíem enviar un missatge clar que sí, des de València i en valencià, perquè hi ha els que amb l'immobilisme ens estan separant i dividint molt més i nosaltres amb el reconeixement de la plurinacionalitat i de la diversitat mai havíem estat tan junts i tan a prop de guanyar les institucions per a la gent i de retornar la sobirania popular als seus dueños. Se están preguntando ahora, y a lo mejor se lo preguntan un poco tarde, muchos expertos, muchos consultores políticos de estos que cobran mucho dinero, muchos asesores de marketing, ¿qué está pasando con nuestra campaña? ¿Qué ha hecho esta gente? Que no le ha entregado millones de euros a ninguna asesoría de comunicación para que les haga la campaña, que no le ha pedido mucho dinero a los bancos para que les digan cómo se tiene que hacer la campaña, que no le han entregado a otros la campaña para que fabriquen en un laboratorio de marketing cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tiene que emocionar a la gente. Miren, es un poco tarde para que tome elección, pero a lo mejor dentro de 4 años, cuando estén en la oposición todos juntos, pueden intentar ganarnos las elecciones. Tomen nota, tomen nota. Hay una cosa que no se copia. Hay una cosa que no se puede imitar. No se puede imitar el gusto de estar juntos, no se puede imitar la pasión que le pone la gente, no se puede imitar la ilusión de tanta gente sencilla haciendo política. Y eso, ni el señor Rivera que le quiere dar los números a Rajoy, que por cierto ya no dan los números, ni la gran coalición de PP y PSOE lo va a poder impedir. Hay una fuerza de la gente que está haciendo posible el cambio político y la ilusión en España, y lo estamos tocando con la punta de los dedos. Y cada día que pasen las encuestas estamos más cerca y lo estamos acariciando a un palmo, y va a depender del esfuerzo de todas y de todos los que estamos aquí. De nuevo la arrogancia para los poderosos y las grandes maquinarias fue una mala consejera, y ahora después de tanto tiempo les decimos, ya no les estamos pidiendo que corrijan, porque durante mucho tiempo la gente normal les pidió corregir. Y los de arriba no cambian, lo hemos comprobado por desgracia durante muchos años, años en los que la gente sentía vergüenza de que la desahuciaran de casa, se iba a casa de los padres y no se lo decía a los amigos porque le daba vergüenza, años en los que a nuestros mayores les despedían del trabajo y con 50 años les decían que tenían demasiada experiencia para que les contrataran en ningún sitio y lo sentían como si fuera un fallo personal, años en los que los jóvenes tenían que hacer la maleta e irse o tenían que trabajar 11 horas cotizando por 2 horas. Durante demasiados años
hemos creído que era culpa nuestra, hemos creído que teníamos la culpa, hemos creído que no se podía hacer nada y les hemos pedido, primero por favor, después dejándoles de votar, después llenando las plazas, les hemos pedido que cambiaran y hoy estamos aquí porque sabemos que los partidos políticos tradicionales y sus dueños no cambian, solo han comenzado a cambiar cuando nos han sentido detrás. Hoy, aquí, a 48 horas de ganar el gobierno, ya no les pedimos que cambien, les pedimos única y exclusivamente que dejen paso al cambio político, que dejen paso a la gente, que dejen paso a la soberanía popular. La responsabilidad histórica que tenemos entre manos no tiene que ver solo con lo que hagan los portavoces, no tiene que ver solo con llenar los auditorios, las plazas o los polideportivos, pero estamos muy orgullosos de ser quienes más los llenamos. No tiene que ver solo con eso. Ese es un compromiso colectivo. Ojalá la alternativa que tuviéramos ante nosotros fuera cambiar a un partido para poner a otro de los que se enfrentaron en un debate que perdieron juntos. Ojalá la alternativa que tuviéramos ante nosotros fuera sustituir a un partido por otro. La alternativa que tenemos, la encrucijada en la que estamos, es reconstruir un proyecto de convivencia que no se deje a nadie atrás, reconstruir un país con su gente, que no deje a nadie atrás, que no maltrate a su gente, y eso se hace tendiendo la mano. Hay mucha gente que ahora todavía está dudando y no sabe, se le calienta ya la piel, se le pone en la piel de gallina con nuestros actos, se manda WhatsApps con los familiares cuando vio el otro día a Pablo ganar el debate frente a los otros tres candidatos de Lo Viejo. Hay mucha gente que ya se está ilusionando, pero queda un esfuerzo más, quedan 48 horas. Nosotros no podemos hacer campaña, pero se puede hablar, se puede tender la mano, se puede enviar un WhatsApp, que nadie se quede después, el domingo o el lunes, diciendo qué lástima de llamada que me faltó, qué lástima de 2 décimas, para que la gente sencilla hiciera historia en nuestro país. Como estamos adelantando al Partido Socialista con cada día que pasa, también con los votos, la confianza y la ilusión de mucha gente que votó socialista y que ahora quiere defender la dignidad, el cambio político, los derechos sociales y las instituciones al servicio de la gente. Y ahora la elección es muy clara, quedan 48 horas y se ha aclarado mucho el mapa porque hemos dejado muy atrás algunos partidos de Lo Viejo. Y ahora la elección es simple y yo sé que no nos cabe ninguna duda. La elección ahora es entre Rajoy o Pablo. La elección ahora es entre recuperar el gobierno para nuestra gente o volvérselo a dar a los privilegiados. Y no podemos fallar. En fe de la diversitat força i en fe de la plurinacionalitat multiplicació. Si anem a guanyar les pròximes eleccions és perquè anem junts en la diversitat, és perquè estem dient a Catalunya que en Comú Podem, estem dient a Euskadi que a algú si se puede, estem dient que en Galiza hay marea, estem dient que al País Valencià ha arribat el moment, és el moment, estem dient y estamos diciendo que en toda España hay remontada, hay remontada.